Mi esposo murió y en el velorio me enteré de que tenía otra mujer con hijos. Nunca imaginé que mi vida podría desmoronarse más en un momento ya de por sí desgarrador. Mi esposo, Manuel, falleció repentinamente debido a un infarto hace unas semanas. Teníamos 17 años de matrimonio, 2 hijos adolescentes y una vida que, aunque no siempre era perfecta, yo consideraba estable. El día del velorio estaba llena de dolor, rodeada de familiares, amigos y compañeros de trabajo de Manuel. Entre abrazos y pésames, intentaba mantenerme firme por mis hijos, aunque por dentro sentía que me rompía. Todo iba como se esperaba hasta que llegó una mujer desconocida con 2 niños pequeños. Al principio, no le presté mucha atención. Pensé que podría ser una colega o una amiga cercana, alguien que venía a presentar sus respetos. Pero algo en su comportamiento me pareció extraño, estaba demasiado afectada. Se acercó al ataúd con lágrimas que parecían incontrolables, y sus hijos, de no más de 8 y 5 años, lloraban llamando a Manuel, papá. El impacto fue inmediato. Todo mi cuerpo se tensó. ¿Había escuchado bien? ¿Papá? Observé más detenidamente a la mujer, parecía de mi edad, y sus hijos, aunque pequeños, tenían ciertos rasgos familiares que no podía ignorar. Me acerqué disimuladamente para escucharla mejor, y lo que escuché me dejó helada. Entre sollozos, la mujer murmuraba cosas como, amor, ¿por qué me dejaste? Y, no sé cómo voy a criar a los niños sin ti. Quería convencerme de que estaba escuchando mal, de que esto era un error, pero mi intuición me decía otra cosa. Mi hermana, que estaba a mi lado, también había notado lo que sucedía. Me susurró al oído. ¿Quién es esa? ¿Y por qué sus hijos están diciendo eso? No podía responder. Mi mente estaba en blanco. Mis emociones eran un torbellino, confusión, rabia, incredulidad. Decidí no confrontarla de inmediato porque no quería causar una escena, pero observé cada movimiento. La mujer no se limitó a estar de pie llorando, parecía que conocía a varias personas allí. Vi cómo algunos de los amigos más cercanos de Manuel la saludaban con abrazos cálidos. Uno incluso le dijo algo como: sé lo mucho que lo amabas, Marta. Marta. Finalmente tenía un nombre. Y esa confirmación de su relación con Manuel fue como una puñalada. Mi esposo tenía otra mujer. Conforme avanzaba la ceremonia, mi cabeza no dejaba de dar vueltas. ¿Cuánto tiempo llevaba esta mentira? ¿Cómo pudo ocultarlo tan bien? ¿Y cómo nadie me había dicho nada? Mi mente buscaba respuestas mientras el corazón se rompía con cada mirada que Marta le lanzaba al ataúd. Al final de la ceremonia, no pude contenerme más. Me acerqué a uno de los amigos más cercanos de Manuel, un hombre llamado Joaquín, quien había sido nuestro padrino de bodas. Le pregunté directamente: Joaquín, ¿quién es esa mujer? ¿Por qué sus hijos llaman papá a Manuel? Lo vi palidecer, como si lo hubieran atrapado en un delito. Tartamudeó unas palabras incoherentes antes de suspirar y decirme: lo siento, Isabel. No es el momento para hablar de esto. ¿No es el momento? Le respondí, casi gritando. Mi voz estaba cargada de rabia y frustración. Joaquín, por favor, dime la verdad. Finalmente, con la mirada fija en el suelo, me confesó que Marta era la otra pareja de Manuel desde hacía casi 10 años. Los niños eran hijos suyos, y aunque Manuel había hecho un esfuerzo por mantener ambas vidas separadas, algunos amigos cercanos lo sabían y guardaron el secreto. El resto del día fue un caos emocional. Me enfrenté a Marta en privado después de que la mayoría de los asistentes se habían ido. Le pregunté cómo se atrevió a venir al velorio, a enfrentarme de esa manera sin siquiera tener la decencia de hablarme primero. Ella no se disculpó. Con una expresión de dolor pero también de orgullo, me dijo: yo también tenía derecho a despedirme del hombre que amaba. Mis hijos tenían derecho a despedirse de su padre. La discusión subió de tono rápidamente. Fue allí donde me soltó la verdad más cruel. Sabías que él no era perfecto, Isabel. Tal vez no quisiste ver las señales, pero no puedes culparme a mí por algo que él decidió hacer. Sus palabras me hirieron profundamente porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Había señales que ignoré, pequeños detalles que no quise cuestionar. Pero eso no justificaba la traición.
Esa noche, en la soledad de mi habitación, me sentí consumida por la ira, la tristeza y el vacío. Manuel no solo había destrozado mi confianza en él, sino que también había puesto en riesgo a nuestra familia. ¿Qué les diría a mis hijos? ¿Cómo manejaría este caos? Decidí tomar control de la situación. Contacté a un abogado para asegurarme de que mis hijos y yo quedáramos protegidos en términos legales. También hablé con mis hijos, explicándoles la situación de la forma más honesta y cuidadosa posible. Aunque estaban devastados por la muerte de su padre, fueron un apoyo increíble para mí durante este proceso. Actualización 1. Después de la ceremonia, la sensación de traición no me dejó descansar. Todo lo que Manuel había construido conmigo ahora parecía una mentira, y el hecho de que personas cercanas a nosotros, como Joaquín, lo supieran me llenaba de rabia. Decidí enfrentar directamente a Marta para obtener más respuestas. La llamé unos días después del velorio y le pedí que nos viéramos en un lugar neutral. Estaba decidida a mantener la calma, aunque por dentro estaba furiosa. Durante la conversación, me enteré de que ella conocía a mi esposo desde antes de que él y yo nos casáramos. Según Marta, él le prometió que, aunque se casaría conmigo por compromiso familiar, nunca dejaría de estar con ella. No podía creer lo que escuchaba. ¿Compromiso familiar? ¿Qué significaba eso? Fue entonces cuando Marta mencionó algo que lo cambió todo. Tus suegros siempre supieron de nosotros. Ellos lo aceptaron porque querían que Manuel tuviera su libertad, aunque estuviera casado. La mención de mis suegros me dejó helada. ¿Era posible que ellos hubieran sido cómplices de esta farsa durante tantos años? Actualización 2. No podía quedarme con la duda, así que decidí hablar con mis suegros. Los visité con la intención de aclarar las cosas, aunque no esperaba la reacción que obtuve. Cuando les mencioné a Marta y a los niños, al principio intentaron negarlo, pero mi determinación los obligó a admitir la verdad. Mi suegra, con una expresión fría, me dijo: Manuel siempre fue un buen hombre, Isabel. Si tuvo otra familia, fue porque necesitaba algo que tú no podías darle. Esas palabras me dolieron más de lo que puedo describir. ¿Cómo podía justificar algo tan cruel? Mi suegro, aunque más callado, tampoco mostró ningún arrepentimiento. De hecho, me dejó claro que ellos consideraban a Marta y a sus hijos como parte de la familia. Esa conversación fue el punto de quiebre. No solo había perdido a mi esposo, sino que también me di cuenta de que nunca tuve el apoyo genuino de mis suegros. Sentí que todo lo que creí sobre mi matrimonio era una ilusión. Actualización 3. Después de todo lo que descubrí, decidí que no podía seguir teniendo contacto con mis suegros ni con ninguna persona que hubiera sido cómplice de la doble vida de Manuel. Mi prioridad eran mis hijos y asegurarme de que crecieran lejos de este ambiente tóxico. Contacté nuevamente a mi abogado para revisar el patrimonio de Manuel. Descubrimos que había desviado parte de nuestros ahorros hacia la otra familia, lo que complicaba las cosas. Sin embargo, logré asegurar que nuestra casa y una cuenta de ahorros quedaran protegidas para mis hijos. También tomé la decisión de cortar todo contacto con la familia de Manuel. Les expliqué a mis hijos la situación de la forma más delicada posible, y aunque fue difícil, ellos entendieron. Les aseguré que siempre estaríamos juntos, aunque nuestro círculo familiar ahora fuera más pequeño. Actualización 4. Unos meses después, me enteré a través de conocidos que Marta estaba enfrentando dificultades económicas. Sin Manuel para mantenerla, estaba luchando por criar a sus hijos sola. Aunque podría haber sentido lástima, la realidad es que no lo hice. Según me dijeron, Marta había intentado acercarse a mis suegros para pedirles ayuda, pero ellos tampoco estaban en una posición de dar mucho. Su relación con ellos también se tensó cuando Marta comenzó a exigir más de lo que estaban dispuestos a dar. Fue entonces cuando comprendí que, a pesar de todo, yo había salido de esta situación con algo que Marta nunca tendría: dignidad. Actualización 5. Con el tiempo, comencé a reconstruir mi vida. Encontré un trabajo que me permitió mantener a mis hijos cómodamente y hasta comencé a salir con alguien. Sin embargo, nunca permití que esta nueva relación afectara mi prioridad, mis hijos. Un día, mientras estaba en el supermercado, me encontré con Marta. Estaba visiblemente desgastada, y sus hijos parecían estar atravesando momentos difíciles. No intercambiamos palabras, pero nuestras miradas lo dijeron todo.
Ella sabía que yo estaba bien y que había superado todo el dolor que ella ayudó a causar. Meses después, escuché que Marta tuvo que mudarse a otra ciudad porque ya no podía mantenerse en la nuestra. Mis suegros, por su parte, intentaron acercarse a mí y a mis hijos, pero fui clara al decirles que no quería tener ningún tipo de relación con ellos. Ahora, finalmente, siento que estoy en paz. Aprendí a priorizar mi bienestar y el de mis hijos, y a no permitir que el pasado defina mi futuro. Aunque Manuel destruyó muchas cosas, también me enseñó una lección valiosa: nunca dejar de ser fiel a mí misma.